Nagselos ito, pinagselosa si Juana. Eh, kay guwapa. No, selosa con esta chica. Tapos si Lanchay. Ahora muchas de... Por favor. Así. Ay, may dicho. Sí. Después mandaba, no. Sí, Historia hoy. Una chica Historia. muy Ajá. guay. Ay, una chica de Cuando yo pues Espera yo arreglar mi video. Así, enseña niya. Oh, una historia. Oh, muestra. Muestra. Sí. Yeah. Yo, contigo. Okay. Una historia. Ganito. Ella, enseña. Yo. Espera, mi video está bien. Una historia con Joana. Sí, ayer por la noche. Okay. Okay. Sí. Ayan, pala noche. Ayer por la noche. Ajá. Una chica ahí, un chico, después Sí, sí. de hablar, después ¡bum! Pelea. Bueno, yo quiero bailar con este chico, bailar conmigo. Esta chica viene, me aguanta el cuello. Yo, por favor, yo iba a sentar. Hindi naman doon ka na. Ano mo kasi no? Sino? Kuchay. Si yung mataba? Oo, si Kuchay. Kuchay ito gordo, no? Yung Sí, gordo na gorda, habla sí. mucho? Habla mucho, chica? Sí, gorda, sí. Sí, Su habla. pelo ko, tiene colores, no? Tiene colores. Ajá, Oro. sí, Ah, sí, oro. Yan Sí, ba yung color mabuanga? amarillo. Yung mabuanga, yung mataba na mabuanga? Oo, yun. Yung pinsan ni Madam? Oo. Tapos? Como amarillo, así, Sí, esta chica. sí, ha visto esa chica. Sí, no nos gusta. Cuando iba a poco bailar, este chico venía a bailar conmigo. Él salió solo a aguantarme el cuello. Sí. No, después. Yo iba a sentar. Era la única chica que me quiere. Después, madam. Ah, bakit ka medyo? Después, madam. Después, madame, Después. llorar, sacar zapatos, empezar a ir en la carretera, así llorar. Yo he ido ahí, calma, madame, please. Bakit sa Madam? ¿Por qué llorar, Madam? ¿Qué? ¿Afectado? ¿Cómo? Llora porque su marido con el grande Ah, sí. Marvin? Marvin, sí. Bakit? Sino bilang taga? Sino? ¿Qué na contacte? No, yo Porque tú fuera machete. Machete, sí, ¿Por qué? estaba Para- dentro de, no sé, es sacar, Ah, sí, sí. Ah. seguir este chico, ¿verdad? Pegar. Pinagselosan siya. Ah, Yo explicar contigo, selosa. silos. Pakinig kayo, ganito. Este chico se llama No, Roel. Roel, no, como yo. Sí, como tú. Sí. Ah. Pero yo mas guapo. ¿Qué pasa? Ya habla. Ito nga ganito, Belgium. Nasa birthday yan kami kahapon. Birthday, yo explain kami di ba? Birthday kami kahapon. Wala ka naman doon? Andun ako? Está mo isahe? Oo. ¿Ah? Primera, Roel pues, Cabeza. kaya yun, no? Primera. No, él ha ido. Él había ido, lo he quedado. Ano sabi? Ano sabi? Ganito ka sa akin, ganito. Vamos a ver. Oo. Makinig ka muna kasi. I-explain mo yung buhay para sa akin. saco que no es. Smoke daw ako. Guys, i-explain ko ganito. No escapa o. No, no. Pero él, Guys, pero yo sa él akin, es mexicano como él es. Yo, sí. Mi historia. Sí. Ah, Nasa party. Nagiinuman sila. Ah, Yung mga tao doon. Ngayon, pagkayari, itong si Juana, sumasayaw-sayaw doon. Si- Andun pa rin ako, sumasayaw-sayaw. Ah. Ngayon, after na sumayaw-sayaw ng ganyan si La Juana, may isang lalaki doon. Yung jowa ni Chuchay dati. Yung jowa ni Chuchay. ah, Yung mataba. Si Chuchay ngayon, yung taga doon sa Rumbarao, makila Marvin. ah. Ngayon, ito si Chuchay, hiwalay na pala dito kay Roel. Oo. Roel, katabi ni Juana. Ngayon, itong si Chuchay, nagselos kay Roel. Ah. Kasi si Juana sumaselos sa'yo na ganyan. Alam mo niya bang may jowa? Ah. No. Pero tú no sabe, él tiene novia, no? No. Sí, hindi niya alam. Ngayon, ito si Chuchay, sumasayaw sa'yo. Ang ginawa ni Chuchay, ito. Sumasayaw si Juana, yan. Sumasayaw si Juana ganyan. Ah. Yan ito yung madam. Tapos, pagkayari, yung sumasayaw si madam, kapartner niya si Roel.
tu partner con Oo, pareha. Parehas Esto. ko na Ruel. bailar con Sí, sus oo, chicas. bailar. Ruel. ¿Cómo tú bailas? Escúchale, ¿cómo va tu Ah, bailar? tú has visto todos los vídeos cuando bailar. Sumasayaw-sayaw kasi sa Juana gumagano Sí, no? baila, Eh, syempre, oh. Ah, sí, sí. Tocar Sí, poco aquí. poco, Poco. Después si chico, tocar to, también si Sí, chico tocar. tocar poco de. Ah, no, Ruel no tocar, Ah, solo no tocar. así. Ah, pues. Edukasyon. Educación, todo eso. Sumasayaw sila namin. Alam mo, andun nga ako nung may sumasayaw. Ah. Gumagano ganyan siya. Tapos si Juana, sumasayaw lang siya ganyan, di normal lang sa Juana. Ngayon, itong si Chuchay, jowa pala itong si Ruel. Ngayon, hiwalay na sila. Ah. Ngayon, nagselos itong si Chuchay. Alam mo ginawa ni Chuchay? Yung isang lalaki doon na kasama namin, yung kasama namin doon, sumayaw din siya. Ginaya niya yung ginagawa nito. Nagselos yung lalaki. Sinuntok yung lalaki. Oo. Pelyar, no? Sinuntok. Ngayon, nagselos. Ngayon, nagagawin si Marvin. Tapos, siyempre, ano, kasi, pinagseselos niya ngayon si yung lalaki. Nagselos yung lalaki. Sinuntok ngayon yung Si Ruel. no? Si Ruel. Sinuntok ni Ruel yung lalaki na Chuchay, hiwalay naman na sila. Ah. O di ayun, tapos si Madam, umiyak si Madam. Ma- Madam, yorar. Ah, Umiyak nanood si Almond. Oo. Oo, umiyak si Madam. Después si Marvin. No? Si Marvin, ang ginawa Marvin. Nagtagat kay Marvin. Siyempre, Galit? galit si Marvin. Ah. Kasi nga, pinabasos na si ito. Ah. Siyempre, pinabasos na si Joanna, bisita to. Ah. At then ngayon, si Marvin nagagalit, kumuha ng panaga. Oh, nasi machete. Grande machete. Tataga Grande. yan. Kasi alam mo ginawa ni, yung Joanna. kapatid nila, yung kapatid ni, ang hermana de, hermana de Marvin. Sí. Hermana de Marvin. También ella lloraba, sa pero Carto. sí, después. Umiyak din. Ajá. Ano yung kapatid ni Marvin? Oo, tapos si Sanchay. Umiyak bakit? Umiyak din Sanchay. Sanchay tabi Okay, mucho drama. Ano siya? Drama. Punta drama, como artista. Como action. Tapos alam mo ginawa ni, Película. Pelikula. Joanna como prinsesa. Todos, kere. Si Joanna gusto ngayon, dinala si Joanna sa bahay. Dinala si Joanna sa bahay. Kinalma. Bahay nino? Sa loob ng bahay na Marvin. Ah, pero dentro de casa de Ma'am Dam. Sí, hermana de Marvin. Almar. Tapos si Madam umiiyak. ¿Por qué Madam llorar? Lasing! Buracha. Buracha. Después sin sapatos. Sí. Sacar zapatos. Saka Después, sapatos. Andan. O yun, lumalakad si Madam, nakatapak, wala. Umuwi na kasi kami ni Wesley yun, natutulog si Wesley. Tapos, ang storya, nagselos ito, pinagselosan si Joanna. Eh, kinuwapa, no, selosa, con esta chica. Tapos si Sanchay, ahora mucho así. ginagawa ni Sanchay. Sí. Ginawa Una ni chica venir ahí, yo bailar un poco con su chico. Después. Él venir, yo, por favor. Hindi, medyo na yun. Nagselos yan, ¿Por qué no ponen video? ¿No has visto el video? Ah, ya, ¿por qué no ponen video? No hay Sí, tiempo de todo video. ahí, todo ahí. No había tiempo porque mucho habló. No, aquí, no. ¿Qué hora esto? Eso chica ¿Cuál empatar. hora esto? Ah, este. Eso chica empatar mucho. ¿Cuál será? Eso gorda. Pero sí. ¿Verdad? Ginaya si Joanna ni Sanchay. Tapos sabi ko ni A Joanna. las 12. ¿A las 12? Ay, Joanna! Cuando eso chica hacer tú así, tú te han dicho. Por favor. What is your please? Please. Yo hablando fama en español. No, por favor, yo iba a sentar. Upot. Ginaya daw si Sanchay, tapos upo na lang daw siya. Mga, ¿Cuándo otra vez viene más maquilla? Para hay otro fiesta ahí. Vamos allá, otra fiesta. Sí, yo voy a ir más. A ver cómo la gente. Antes viene a sentar Sí, bien, sentar. sentar ahí, tomar. Oh, Juana, baila. Hola. Oh, reír. Ajá, bien, tomar. No. Después. Todo borracho ahora. hindi na kasi, Tama, esta chica borracho también, ¿no? Sí. Ayan, sige, kwento pa. Sige. Tapos kanino ba? Picture daw, picture. Okay, picture.
Ayan, napicture daw. Ayan, photo. Ayan, photo. Ayan, thank you, ayan. Asa ka bata? Thank you. Ito yung mother ko. Pati mother mo? Thank you. Después, Joanna. Después, aguantar, Juana, cuello, Juana, por favor. Please. No, to come. Kinakad daw si Joanna. Pero sabi ni Joanna, please, dito lang ako. Tapos tinigil. Pero no mucho. Sí, quería aguantar, porque si yo hacer fuerza, ella aguantar fuerza. ¿Quieres pensar? ¿Mm? No mucho. No, mucho, porque ella, cuando hacer así, yo, por favor, quiero sentar. Ayan, yung mga experience ko sa Pilipinas. Experience sa Pilipinas sa Joanna. Sí, experiencia. No, olvidar. No olvidar. Kasi nga nagparty po kami. Alam Martin. Tapos ayaw niya pang uwi. Twice na kami nagpunta ng kay Martin ng birthday. Yan, inahiya ako hindi pumunta. Ngayon, yung pangalawang punta namin, yet natulog si Tapos po mga amigo, nangyari po ginanin siya ng laseng kay si Joanna. So siyempre si Mavi protektahan siya dahil pinotektahan siya kasi siyempre hindi po pwede na ganun. Kasi sabi ko Mavi, hindi ko naman responsibility. Hindi kami bahala dyan kasi gabi na kami umuwi. So ayun, experience si Joanna sa Pilipinas pero mainom kami si Mavi kasi madami. Safe talaga siya pagka nandun kami. Nakakatuwa lang kasi yung mga ganitong experience, sa totoo lang, hindi naman ako kinakabahan kasi ano si Bobby sa kasi mga. Kaya, yun ang gusto niya eh. Gusto niya party, hindi ko naman kaya. Tilango na anoche. So, ayun po mga amigo, istorya ni Joanna sa Pilipinas. Pero, basta safe siya kay Bobby sa akin, madam. Ganun po.